martes vamos a analizar el tema el pacto del Sinaí. Y con la ayuda de Dios esperamos poder abordar este tema de la manera que nos pueda ayudar a comprender por qué cuando decimos que el pacto del Sinaí ha sido desfasado de alguna manera, estamos diciendo algo que estaría en contra de la voluntad de Dios y en contra de la revelación. Digo esto porque lo que hemos notado hasta acá es que Dios va dándonos un poco más de luz a medida que avanzamos en la historia. Cuando tuvo que hablar con Adán y Eva después del pecado, Dios les hizo una promesa, un primer pacto, se puede decir así. Pero eso, como bien lo conocen los teólogos, era el protoevangelio, todavía no estaba desarrollada toda la idea. Luego fue avanzando con Noé, con Abraham y nos encontramos ahora con Israel. Bueno, antes de seguir comentando esto, vamos a hacer nuestra oración para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a comprender la lección de hoy. Bondadoso Dios y Padre eterno, tuyo es tener misericordia. Por eso venimos ante tu presencia para implorar que tu Espíritu Santo nos ilumine, acompañe nuestro estudio y nos ayudes, oh Padre eterno, a tener una relación personal contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los 2 días anteriores hemos notado y hemos hecho notar que la Biblia destaca a Dios tomando la iniciativa, a Dios actuando en favor de la humanidad, en este caso específicamente del pueblo de Israel, porque quiere cumplir su promesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, y esta promesa que quiere cumplir lo quiere hacer para que su pueblo escogido, que fue escogido por la gracia de Dios, un tema que siempre va a estar presente en el pacto, la gracia de Dios, que ese pueblo pueda convertirse en un pueblo que ayude a otros a conocer la gracia de Dios. Recuerden, el pueblo de Israel debía ser el especial tesoro de Dios. Eso se ha destacado ya en algunas lecciones anteriores y es bueno recordarlo. El pueblo de Dios debía ser el especial tesoro de nuestro Dios. Así que es importante ahora que nos detengamos a analizar el punto esencial del pacto del Sinaí, la llegada al Sinaí. El libro de Éxodo destaca al menos 3 momentos importantes. Bueno, digo al menos porque hay muchos detalles en todo el libro de Éxodo, pero creo que 3 son los momentos cruciales del libro de Éxodo. El primero es el Éxodo mismo, es decir, la salida de Israel de Egipto. El hecho de que Dios haya cumplido su promesa y los haya liberado de la esclavitud de Egipto. El segundo momento crucial es el pacto del Sinaí, cuando llegan a la ladera de la montaña y Dios se manifiesta ante el pueblo. Y el tercer momento crucial, que se eleva como otra montaña, es el santuario, es decir, la construcción del santuario tabernáculo que iban a tener en el desierto y que iba a ilustrar lo que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. No olvide esto, por favor. El santuario, el tabernáculo, lo que tenía que hacer era ilustrar la manera en que Dios trataría con el problema del pecado y cómo Dios iba a solucionarlo en el marco del pacto eterno de Dios. Así que al final el papel del pacto, el papel vital del pacto tiene que ver con ayudarnos a reconocer el plan de salvación de Dios. ¿Cómo hace Dios para salvar a la humanidad? Y si esto es así, volvemos a repetir algo que hemos dicho un poco quizás contextualizado antes, pero queremos decirlo de manera muy directa. Si esto es así, si el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, al mostrarles el tabernáculo también y al ayudarles a comprender la verdadera adoración, tenía que ver con el plan de salvación, entonces definitivamente el pacto del Sinaí es un pacto de gracia y es un error cuando alguien lo tilda de un pacto que ha sido desfasado y de un pacto que ha sido, podríamos decirlo así, superado. Lo que pasa es que no comprendemos bien a Pablo cuando habla en términos que tal vez para nosotros nos suenan como contrarios a lo que está diciendo la Biblia en el libro de Éxodo. Así que yo espero que a medida que vayamos estudiando toda esta serie de lecciones, vayamos comprendiendo el lenguaje de la Biblia. Ya lo ha destacado nuestro pastor Dani Perla y lo volvemos a destacar acá. Solo existe un pacto. A lo largo de la historia de la salvación, solo hay un pacto. Y ese pacto tiene a su base la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero
Analicemos, como lo hace nuestro folleto de la escuela sabática, este folleto que nosotros estamos estudiando durante este trimestre, los elementos clave del pacto del Sinaí, es decir, de ese segundo momento que decía. Recuerda, primero, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Segundo, el pacto en el Sinaí. Y tercero, el tabernáculo. Ahora, analicemos esto. La lección nos presenta que la estructura básica de esa secuencia que tenemos en la Biblia sobre el pacto del Sinaí comienza con la llegada del campamento de Israel al Sinaí. Es decir, Dios los libra y los conduce hacia allí, hacia ese momento especial, hacia esa revelación o epifanía, como se le llama también a esta revelación de Dios. Luego, Dios hace la propuesta. Dios propone, voy a hacer un pacto con Israel. Israel es mi hijo, ahora yo voy a hacer un pacto con Israel. En el tercer punto, iba a decir finalmente, pero no, todavía no estamos llegando al final. En el tercer punto, la respuesta de Israel para aceptar la propuesta de Dios. Es decir, Israel responde y dice, vamos a aceptar la propuesta de Dios. Cuarto punto, los preparativos para recibir formalmente el pacto, porque sí, hay preparativos. En el texto de Éxodo 19, del 9 al 25, Dios le da algunas instrucciones a Moisés para que las traslade a Israel sobre cómo deben verse, es decir, deben bañarse, deben cuidarse de algunas cosas para mantenerse puros. Se van a presentar delante de Dios como un pueblo puro. Ahora, estos preparativos no tienen nada que ver con tratar de ganarnos la salvación. Es más, ellos ya estaban salvos. Dios le pide esos preparativos a un pueblo que ya ha sido liberado. Eso nunca debemos olvidarlo. Ya ha sido liberado el pueblo de Israel. Entonces Dios les dice, ahora que ustedes son libres, tienen que hacer los preparativos para que nos encontremos. Luego en el quinto punto encontramos la proclamación de los 10 mandamientos. Esas 10 palabras, como le llama en otro texto de la Biblia, son los principios fundacionales del pacto de Dios con el pueblo de Israel y con la humanidad. Porque este pacto no está solamente circunscrito a lo que el pueblo de Israel iba a hacer y a hacer, no. Este pacto tiene que ver con toda la humanidad. En el sexto punto, Moisés es el mediador del pacto. Es decir, es una especie, podríamos decirle, de símbolo, de tipo, de quién iba a ser el mediador del pacto, o de quién es realmente el mediador del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, como el antitipo de esta figura. Luego se detallan los principios del pacto, es decir, hay una explicación detallada sobre estos principios del pacto. Y finalmente, la ratificación del pacto. Es decir, noten, hay varios puntos acá que destacan que el punto central tiene que ver con la relación con Dios y con cómo nos relacionamos con ese Dios maravilloso, misericordioso, que nos ofrece la salvación. Ese es el punto, cómo nos relacionamos con Él. Por eso es un pacto de salvación. Y por eso Dios se lo ofrece a las personas a quienes Él ha salvado. No se lo puede ofrecer a un esclavo. Y cuando lo ofrece a un esclavo es porque lo va a liberar. Y voy a explicar esto así rapidito. Dios ofrece su plan de salvación para liberarnos del pecado. Aceptar este ofrecimiento hace que nuestro pariente redentor, del que ya hablamos el día anterior, nos libere. Y una vez que nos libera, estamos en condiciones para poder aceptar todo el pacto que Él quiere establecer con nosotros. Así que lo que Dios quería que Israel entendiera era que la redención iba más allá que solamente haberlo sacado de Egipto. No se trataba solamente de eso, tenía que ver con más que eso, tenía que ver con la salvación del pecado. Y hoy también deberíamos aplicar este principio nosotros. Cuando leemos esta historia también deberíamos nosotros pensar en nuestra propia historia personal. Tal vez nosotros estamos pidiendo que Dios nos libere de alguna situación complicada, algún problema familiar, algún problema económico, algún problema de salud, y Dios puede hacerlo. Pero siempre debemos recordar que nuestra relación con Él, nuestro pacto con Él, tiene que ver más que simplemente pedirle que nos libere de cosas aquí en la tierra. Que vuelvo a repetir, Dios está listo para obrar y si es su voluntad y su propósito lo va a hacer. Pero tal vez nosotros deberíamos comenzar a pensar que el plan de Dios en realidad es nuestra salvación del pecado. Es decir,
que finalmente estemos con Él por la eternidad, donde ahí sí, nunca más tendremos que sufrir el dolor, la muerte, la pérdida, nunca más, porque estaremos para siempre con el Señor. Así que el propósito de Dios es que Él nos ayuda a restaurarnos de la caída. Ese es el propósito de Dios y está a punto de hacer el último movimiento para cumplir con este gran propósito. Jesús está por volver, nuestro Salvador está por volver y Dios anhela que usted y yo estemos preparados para ese hermoso retorno, para ese glorioso retorno, para ese anhelado retorno. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si todavía no ha hecho este pacto de amor con Dios, este pacto de relación con Dios, de decirle, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, hoy le invitamos a que haga esa decisión. Es la mejor decisión del mundo y con la ayuda de Dios va a poder hacer frente a las vicisitudes que se enfrente. Dios tiene el plan, Dios lo ofrece gratuitamente, solo tenemos que aceptarlo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a aceptar su ofrecimiento de salvación. Gracias, Padre querido, porque tú nos das tu amor de manera abundante y por tu amor tú nos invitas a una relación de pacto contigo para poder liberarnos de las garras del pecado, para poder liberarnos del mal. Y una vez liberados del mal, tú nos invitas a vivir en el pacto, en armonía con tu voluntad, para poder honrarte y para poder mostrarle al mundo lo que tu gracia puede hacer en nuestras vidas. Así que estamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.